¿Qué tal, Panamá? Bienvenidos a esta edición de Yo Me Informo PMA. Hoy es miércoles 29 de julio. Hay mucha información que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, entre ellas la primera entrevista en televisión que le realizamos a la viceministra de Salud el día de hoy aquí en Yo Me Informo PMA y respondiendo a sus preguntas con la etiqueta Yo Me Informo PMA. Y como siempre estoy con mi compañera Aracelis Quintero. ¿Cómo estás, Aracelis? Buenos días, Betseray, buenos días, Panamá. Sean todos bienvenidos a Yo Me Informo PMA. Tal cual lo has mencionado, las personas nos pueden escribir y realizar todas esas preguntas utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. También reiterar, intensificar esas medidas de bioseguridad. Pero vamos a iniciar entonces con ese reporte epidemiológico que dieron a conocer las autoridades en el día de ayer. Adelante. Durante el informe epidemiológico de este martes se reportó un total de 62.223 casos de COVID-19 en nuestro país, donde a la fecha 24.693 son casos activos. En Panamá el día de hoy estamos notificando 781 casos nuevos, para un total de 62.223, un total de 27 nuevas defunciones reportadas al sistema de vigilancia, y un total global ahora de 1.349 fallecimientos para una tasa de letalidad del 2.2%. En cuanto a los casos activos y recuperados, a nivel global, 6.256.833 casos activos y un total de 9.611.336 casos recuperados para una tasa de 58.1% de recuperación. En Panamá, 24.693 casos activos al día de hoy. Igualmente señalaron las autoridades de salud que se mantiene actualmente un descenso del ERT, por lo que se hace un llamado a la población de mantener las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Porque vemos cómo ha ido cayendo el ERT, el número de reproductivo. La semana pasada, si recuerdan, reporté 1.23 y la anterior 1.41. Eso quiere decir que está decayendo y está estabilizándose cerca del umbral, el global para nivel nacional. Igual el ERT por número de defunciones, igual ha disminuido, que la semana pasada estaba en 1.40 y ahora está en 1.23. Todo va a depender del comportamiento que mantengamos durante los días, semanas y meses venideros. Esto pudiera ser una tendencia. Sin embargo, queremos pedirle a todos los que nos miran en estos momentos que esto solamente es, y queremos que lo tomen de la siguiente manera: no podemos aflojar bajo ninguna circunstancia. El equipo de salud viene haciendo un esfuerzo enorme, lo vamos a seguir haciendo para tratar de mantener esta tendencia. Sin embargo, necesitamos el apoyo de todos ustedes. El que esa curva baje o aumente depende de todos. La Estrategia Nacional de Lucha contra el COVID tiene objetivos muy claros. En primer lugar, hacer muchas pruebas para que nosotros podamos identificar a los positivos, aislarlos y darle tratamiento temprano para mejorar la sobrevida. 2, aquellos contactos de estos positivos, entonces le vamos a hacer lo que se llama trazabilidad. De puerta a puerta, de casa en casa, los vamos a buscar, los vamos a hisopar para identificar si son o no positivos y los vamos a aislar y tratar. Esta estrategia ya está comenzando a dar resultados, evidenciado por la caída del RT. Y el tercer pilar tiene que ver con la capacidad instalada. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, también destacó que continúan reforzando el plan de trazabilidad para la búsqueda y seguimiento de los casos positivos de COVID-19 y anunció la creación del grupo Unidos por Panamá, integrados por grupos de empresarios. Este grupo colaborará en el programa denominado Oxigenoterapia, que tendrá como objetivo atender en el domicilio a los afectados por el coronavirus. Carlos Iván Rivera, CERTV Noticias.
Bien, muchas gracias a Carlos por este reporte completo de lo emitido en la tarde de ayer por las autoridades del Ministerio de Salud. También quiero aportar que en el día de ayer se dio a conocer un estudio publicado por la cadena televisiva CNN, donde detalla que somos el cuarto país. Panamá es el cuarto país en América que más pruebas realiza a la población con motivo del COVID-19. Así que de esta manera, pues el gobierno nacional continúa realizando esos esfuerzos en la detección de casos positivos y así tratar de mitigar el contagio. Betseray. Así es, Araceli, precisamente ese número de cantidad de pruebas por día, hay especialistas de la región que han hecho importantes recomendaciones para un país como Panamá, con la cantidad de población de Panamá, que debería tener más de 4.000 pruebas diarias, y de hecho en los últimos días se han realizado esa cantidad y más, que es lo importante para erradicar la propagación del COVID-19 en el país. Y otra de las recomendaciones que también existen para los distintos comercios y actividades económicas que próximamente estarán abriendo sus puertas es los protocolos de bioseguridad. De hecho, ayer las autoridades del MEF y el Ministerio de Comercio e Industria se realizaron un operativo en conjunto para la verificación. Estuvieron en el área del Dorado. Veamos este reporte. Las autoridades realizaron un recorrido para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la industria de los casinos y los juegos de azar. El operativo se dio en el área del Dorado, encabezado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio e Industrias. Ya no estamos hablando directamente de bloques, estamos hablando de actividades comerciales. Y estamos viendo todas las industrias que cumplan con todos los requerimientos de bioseguridad que ha contemplado el MINSA. Tenemos una mesa económica de reactivación y estamos viendo cómo al final vamos en diferentes actividades reactivando algunos empleos. Algunas de las medidas que han dispuesto estos establecimientos es el distanciamiento a la hora de ingresar, el lavado constante de manos, entre otras. Bien, esto forma parte de la nueva normalidad en la industria de los casinos, separadores de acrílicos entre las máquinas y entre las personas, entre cada jugador. Esto forma parte, señores, de la nueva normalidad en la industria de los casinos y los juegos de azar. Son medidas muy estrictas que van desde tomas de temperatura, gel alcoholado en toda la sala cada 6 metros, mamparas separadoras de las máquinas, ¿no?, para proteger a los jugadores. Medidas de distanciamiento de las mesas en el tema del restaurante, distanciamiento también en los baños. Las autoridades destacan que este es un recorrido de prevención y de preparación para cuando las autoridades de salud establezcan la apertura de este importante sector que genera más de 10.000 empleos a nivel nacional. Por supuesto que adicional a eso hay un impuesto selectivo de consumo que aplica sobre algunas actividades particulares y el consumo relacionado con pues todas las personas que son empleadas, entre 10 y 15.000 empleados a nivel nacional en esta industria, ¿no? También han mencionado que este sector aporta al Estado al menos 75 millones de dólares anuales en tasa de juegos y 53 millones en concepto de impuestos selectivos. Esto genera fuentes de empleo y la reactivación económica que hasta la OMS se ha pronunciado que ya hay que ir aperturando las fronteras y también las actividades comerciales. Las autoridades destacaron que se tratan de estrategias para reactivar la economía nacional, siempre velando por la seguridad de la población panameña. Por ahora no tenemos una fecha definida. Para nosotros lo fundamental y lo crucial es controlar en la mejor medida posible la situación de salud para que no haya tanta afectación. Sin embargo, en paralelo, lo que sí estamos trabajando es que se genere la confianza adecuada para toda la sociedad y para los diferentes sectores económicos, de que se están tomando las medidas, así como ustedes lo han podido ver en el recorrido. Para Hacer TV Noticias, Rogelio Lequi. Gracias, Rogelio. Parte de la nueva normalidad. Vamos a ver en estos momentos un reporte de los corregimientos más afectados con Aracelis. Así es, vamos a avanzar con estos datos actuales emitidos en la tarde de ayer por las autoridades del Ministerio de Salud para conocer cuáles son esos corregimientos con más casos. Y en pantalla se proyecta en estos momentos corregimientos afectados con más de 10 casos positivos de COVID-19. Cristóbal Juan Díaz Pacora reportan hasta el momento 20 casos. Chepo Pedregal 18. Omar Torrijos, 17, Tocumen, 16, Betania, Río Abajo, San Francisco, 15 casos, Chilibre,
Vistalegre 14, Juan de Móstenes, Arosemena, Parque Lefebre y Puerto Caimito en La Chorrera 12. En el sector de la 24 de diciembre, Arraiján, El Empalme y Rufina, Alfaro, se presentan entonces 11 casos. La recomendación, como siempre, por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y como parte del Plan Protégete Panamá, reitera, si no tienes que salir, por favor, quédate en casa. Esta es una responsabilidad compartida y tiene que ser tanto en la población como en la ciudadanía. También vamos a hablar, muy importante, que el gobierno nacional continúa realizando esos esfuerzos necesarios para adquirir, cuando ya esté lista, por supuesto, esta vacuna. Así lo mencionó el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien dice que Panamá refuerza con más científicos, equipos que buscan acceso a la vacuna contra la COVID-19. El presidente reveló que un consorcio integrado por científicos panameños y un equipo del gobierno adelanta con excelentes resultados las conversaciones con laboratorios internacionales para que Panamá tenga este acceso rápido, oportuno y también seguro a una futura vacuna contra la COVID-19. También mencionó el presidente que científicos panameños de renombre, entre ellos los doctores Eduardo Ortega y Xavier Sáez Llones, conforman el consorcio de investigación de vacunas COVID-19 que trabaja estrechamente con el equipo de gobierno integrado también por los ministros y viceministros, escuche muy bien, de Salud, Relaciones Exteriores, y también se ha incluido a la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani, por su amplio conocimiento en el tema de los medicamentos. También estos consorcios y el equipo de gobierno conformarán un grupo asesor de científicos para que Panamá pueda obtener de una manera rápida la vacuna, que ya está en una tercera fase de pruebas en laboratorios del Reino Unido, Estados Unidos y China, ya lo saben. Entonces, una noticia positiva porque nuestro país realiza esos esfuerzos necesarios para adquirir esta vacuna. Betseray. Aracelis, también importante, las autoridades mantienen el llamado para el uso correcto de las mascarillas con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Veamos. El uso de la mascarilla en nuestra población es más que un requisito. Sin embargo, hay quienes aún no le dan la importancia debida. En lugares donde se manipulan alimentos para la venta al público, esta protección es esencial, tanto para el despachador como para el cliente. Sí, es muy importante tener la mascarilla porque nosotros íbamos manipulando los alimentos, que en el baño María, que en la cocina. Y también a veces el cliente viene y le hablas a uno y es un poco más delicado uno tener la mascarilla puesta que estar sin la mascarilla. Según la señora Jacqueline de la Fonda de la 5 de Mayo, ha tenido que lidiar con algunos clientes que quieren comprar comida sin la protección de las mascarillas. Los clientes son muy tercos. Hay veces que uno no los quiere atender porque no tienen mascarilla y lo que nos sale es con grosería. Hay veces dicen que eso no tiene nada, no existe, no sirve. Y esa es una sola pelea uno con el cliente. Entonces nos vienen a sancionar a nosotros, pero la culpa la tiene el mismo cliente, que no toman conciencia. Para el Ministerio de Salud, esta práctica de no querer protegerse con la mascarilla es como bajar la guardia, un lujo que no podemos darnos. No deben quitarse la mascarilla nunca, solo cuando lleguen a su casa y ya van a descartarla, cuando son desechables, y las reutilizables, que son las de tela, entonces colocarla en un recipiente con agua y jabón, dejarla en remojo y luego proceder a lavarlas. En Panamá existen decretos ejecutivos y municipales que permiten multar hasta con $1,000 a quienes no usen mascarillas como protección contra el COVID-19. José Oro, CERTV Noticias. Ahí está, realmente interesante y lo importante, recomendaciones de las autoridades, uso de mascarilla, sin importar que usted esté en el transporte público, sin importar que esté en el supermercado, sin importar que esté caminando en la calle, uso de mascarilla es indispensable, así como el lavado constante de manos, el uso de gel alcoholado en caso de no tener agua y jabón cerca y, por supuesto, el distanciamiento físico. En estos tiempos de COVID-19, y como las autoridades lo mencionaron la noche de ayer, el RT, el nivel de propagación, aunque esté bajando, es importante que mantengamos las medidas para que siga bajando y podamos retornar, Aracelis, a esa nueva normalidad sin COVID-19. Así es, y que continuemos también con esa reactivación económica. Será el momento de una pausa, en breve regresamos. Esto es Yo Me Informo PMA. Conéctate con la Estrella. Presenta preguntas frecuentes de padres y madres de familia.
¿Tengo que pagar algún costo para que mi hijo sea contactado por el docente para este año escolar? ¿Y qué puedo hacer si aún no se han comunicado con él? Hola, padre de familia. Usted no debe hacer ningún pago para el año escolar. Los docentes y directores deben contactar a los padres de familia y a sus estudiantes para brindar indicaciones para las clases desde casa. Si su hijo o hija no ha sido contactado, debe comunicarse con el centro educativo y en caso tal no le sea posible, debe contactar a la Dirección Regional de Educación correspondiente. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, te presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Machi es originario de la comarca Guna. Busca conocer los secretos de los sabios, no sin antes conocer los desafíos del amor. Te puedo invitar a una playa mejor que esta. Es la película panameña más galardonada internacionalmente. Estrenada en el Festival de Cine de Sundance. Yo quiero que tú te encargues de hacer ese trabajo. Un gran éxito en el circuito internacional de festivales de cine. Para hacernos un casting. Una historia donde todo comenzó, que no podemos olvidar. ¿Dónde viene Zambla o qué? El viento y el agua. Gran estreno este domingo a las 8 de la noche. Todos somos Panamá. CERTV. Empieza a disfrutar ya de RTVE Play con el primer mes gratis. Tus series y películas te esperan. Me pareció ver un vehículo gris. Te vi tumbado, sí. Cuidado, cuidado. Somos Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera. ¿Crees que te puedes parquear por allá, por favor, para hacerle una revisión? Nosotros prácticamente nos mantenemos casi 24 horas recorriendo todas estas áreas. Es la lucha que se hace para sacar de las calles el contrabando de cigarrillos no registrados que puede ser hasta mortal. Estamos frente a organizaciones del crimen organizado. Este jueves 30 de julio, en CERTV, en el noticiero estelar a las 6 de la tarde, José Adames nos conduce a los sitios en los que se contrabandean cigarrillos ilegales y la lucha por sacarlos de la venta. Están trayendo, primero que nada, una mercancía que es nociva. Por CERTV. Conéctate con la Estrella presenta preguntas frecuentes de padres y madres de familia. ¿Cómo se utilizarán los programas de radio y televisión para los aprendizajes de los estudiantes? Hola, querido estudiante y padre de familia. Durante la semana se presentarán contenidos por radio y por televisión que ayudarán a aclarar dudas y apoyarán al estudiante con el desarrollo de los contenidos descritos en las guías de aprendizaje, que serán facilitadas de manera física, de lo que también pueden descargarlas en el portal del Ministerio de Educación, guías.meduca.gov.pa. En Noticias CERTV hemos preparado un nuevo espacio de especiales, donde responderemos tus dudas e inquietudes. Ese contagio puede haber sido comunitario. Con profesionales de la salud y un panel de expertos en la materia, formarán parte todos los lunes, miércoles y viernes del nuevo espacio Consulta COVID. Todos sabemos muy bien que lo hacen con la intención de ayudar. Desde las 6 de la tarde, por nuestro noticiero, Todos Somos Panamá. Noticias CERTV. Para el equipo profesional de la Estrella de Panamá ha sido una grata sorpresa trabajar con directivos y el personal de CERTV en varios proyectos durante este nuevo año de administración y detectar que han antepuesto como uno de sus conceptos principales el que la calidad de una televisión estatal o de una televisión pública es tan importante como la de la televisión comercial. Son dos proyectos completamente distintos. Televisión comercial es una cosa, televisión educativa y pública es otra, pero no por eso la calidad debe de mejorar. Y hemos detectado que tienen un compromiso importante con la calidad y con la audiencia a la que sirven. Conéctate con la Estrella presenta preguntas frecuentes de padres y madres de familia.
¿Tengo que pagar algún costo para que mi hijo sea contactado por el docente para este año escolar? ¿Y qué puedo hacer si aún no se han comunicado con él? Hola, padre de familia. Usted no debe hacer ningún pago para el año escolar. Los docentes y directores deben contactar a los padres de familia y a sus estudiantes para brindar indicaciones para las clases desde casa. Si su hijo o hija no ha sido contactado, debe comunicarse con el centro educativo y en caso tal no le sea posible, debe contactar a la Dirección Regional de Educación correspondiente. Gracias por seguir con nosotros aquí en Yo Me Informo PMA. Vamos a establecer contacto inmediato con nuestra primera invitada la mañana de hoy. Estamos en contacto con Iracema Ahumada, ella es coordinadora nacional del adulto mayor. Buenos días, Iracema, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto, un saludo muy especial, lleno de bendiciones para todos los oyentes de nuestra cadena nacional informativa. Gracias por estar con nosotros, sobre todo para hablar de un tema tan importante como nuestros adultos mayores. Estamos en medio de una pandemia, hay que cuidarlos más que nunca en estos momentos. ¿Cuáles son, las recomendaciones tanto para nuestros seres queridos como para el trato que se le da en las casas hogares también, que es un tema primordial en estos momentos? Bueno, mira, efectivamente en el mes de marzo, casi al inicio de la pandemia de COVID, el Ministerio de Desarrollo Social hizo un grupo de trabajo conjuntamente con el Ministerio de Salud. En ese momento se acogieron precisamente el protocolo que el Ministerio de Salud había establecido para efecto del manejo del COVID en Panamá y con relación al tema de las casas hogares, con relación al tema del cuidado en cada uno de los hogares a nivel nacional. Como producto de esa, se hizo una jornada de sensibilización por parte del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido a todos los administradores y también a los cuidadores que prestan su servicio en las casas hogares. En ese momento se tomó la decisión de que nadie entraba y nadie salía de las casas hogares, procurando que inclusive el personal que labora en las casas hogares, sea de carácter técnico o de carácter administrativo, inclusive de carácter doméstico, permanecieran en las instalaciones a fin de evitar el contacto con el mundo exterior y poder contaminar de alguna forma los adultos mayores de las casas hogares. Eso se cumplió en gran medida, inclusive tuvimos muchas críticas de familiares de adultos mayores en los hogares que en ese momento no entendían que nosotros hacíamos esto para salvaguardar la vida y la integridad y los derechos humanos de los adultos mayores y del personal que trabaja en las casas hogares. Eso dio tremendos frutos porque durante ese periodo no se presentaron temas de COVID en los hogares. Ya para el mes finales del mes de abril, que comenzaron a desplazarse a sus hogares los cuidadores o el personal administrativo, el personal de servicio doméstico, ya comenzamos a tener problemas, porque comenzaron a manifestarse ya al regreso de estos cuidadores a las casas o de este personal, comenzaron a darse los primeros casos de COVID en los hogares. Eso nos obligó a crear en el Ministerio un grupo de monitoreo técnico interdisciplinario que da desde 2 veces al día, le da seguimiento a los 75 hogares a nivel nacional. Cada técnica tiene un grupo de 15 hogares. Esos 15 hogares se monitorean en las condiciones que estén. E inmediatamente se conoce de un caso sospechoso de COVID. Nosotros alertamos a las autoridades de salud para que entren inmediatamente a tomar posesión de la situación. Nosotros tenemos una enfermera gerontóloga geriatra que hace, antes de que salud pueda entrar, va comenzando
a ratificar cuáles son los procesos, los procedimientos que debe llevar la casa hogar que tiene un caso de COVID o sospechoso de COVID, hasta que lleguen las autoridades de salud. A la llegada de la ministra Marinés Castillo al ministerio, quiero destacarlo, ella, con esa sensibilidad que la caracteriza, ha creado un grupo de emergencia que ya por médicos especializados, y se suman esto a la gerontóloga que tenemos aquí, la enfermera gerontóloga geriatra, que inmediatamente coordinan con las autoridades de salud, en este caso con los centros de salud más cercanos y próximos a estos hogares, para que inmediatamente se tomen las decisiones que se tengan que tomar, si es que hay que aislar pacientes, si hay que retirar pacientes, si hay que transportar pacientes a los centros hospitalarios. Este grupo de reacción inmediatamente actúa. Eso ha dado sus grandes frutos, y te puedo decir, comparado a la situación que han presentado los albergues a nivel mundial y los países del primer mundo, tenemos que dar gracias a Dios que en los casos que hemos tenido de bajas por COVID en los hogares, pese a la situación que se ha presentado, es muy baja. Solamente te puedo hablar que un 7% de la población integral de adultos mayores, que de esos 75 hogares que a nivel nacional son 1.500 adultos mayores entre hombres y mujeres, solamente el 7% de esa cifra es la que tenemos de baja. Algunos casos se han recuperado, y te puedo decir, hay cosas maravillosas, como puedo decirte que una adulta mayor de 96 años, guardada su cuarentena, superó el COVID, y así muchos otros casos. Y en eso estamos trabajando para que la situación sea controlable, no sea una situación lamentable, sea una situación que podamos, en conjunto con las autoridades competentes, con los administradores de hogares, con los cuidadores, con las personas que directamente atienden los adultos mayores y con familiares también de los propios adultos mayores, entiendan que estamos aquí para trabajar en equipo para salvar vidas importantes de adultos mayores que han dado todo por este país. Así es, desde la aparición de esta pandemia en nuestro país, las autoridades de salud principalmente han mencionado que los más afectados precisamente son nuestros adultos mayores, que tenemos que intensificar sobre todo en las medidas de bioseguridad, pero esta población es la más vulnerable. Como también representante de estas casas hogares ya nos mencionó que ha habido la recuperación importante de un adulto mayor de 95, 96 años. También tenemos conocimiento que se ha creado una unidad COVID-19. ¿Cuáles son esos protocolos que se siguen y también el comportamiento de los familiares de estos adultos mayores que se encuentran en las casas hogares? Mira, nosotros los protocolos son los protocolos que diariamente a la población de este país y a nivel mundial se dicen. Frecuencia, lavarse las manos. Cuando el personal llega a un hogar, inmediatamente tiene que hacerse una descontaminación de su ropa, dejar los calzados fuera, utilizar un calzado diferente para cuando estén en los hogares, bañarse, cambiarse de ropa limpia en el hogar, que es la que van a estar utilizando. Si son pacientes, si son cuidadores que están atendiendo a internos con COVID, tienen que seguir otro protocolo, tienen que utilizar en su cabello cubierto, tienen que utilizar mascarilla especial, ¿verdad? Que es la misma que utilizan los médicos en los hospitales, la N95. Tiene que ser solamente un cuidador, o depende de la cantidad de personas que estén en comunidad, que estén en contacto con ellos, aislar el tema de los utensilios que utiliza el adulto mayor, que no sea el mismo que utilizan los demás. Tienen que tener cubrezapatos, tienen que tener batas, todas estas cosas para los enfermos, para los cuidadores que están en contacto con los pacientes de COVID. Igual cuando ellos salen, que se retiran a su casa, deben desechar todo ese material, vestirse nuevamente y llegar y tomar esas mismas medidas cuando lleguen a su casa, porque tienen que tener cuidado que su familia no se vaya a contaminar, y eso es y eso tiene que ser de rigurosidad.
no se puede distraer uno, que si yo creo que si me... Igual a la hora de almorzar, todas las medidas que hay que tomar, la mascarilla desecharla en un lugar seguro, en un cartuchito, ponerlo aislado, no comer entre grupos, comer aislado, para que no se pueda regar una contaminación. En fin, es la misma medida, pero más exhaustiva, que debemos cumplir todo lo que de alguna forma estemos involucrados en una casa hogar o en nuestras casas o en nuestras oficinas. Iracema, para efectos de hacer docencia con la ciudadanía sobre la importancia de nuestros adultos mayores y también de las casas hogares, ¿cuántas casas hogar hay en Panamá y cuántos adultos mayores hay en estas? Y por otro lado, nos están llegando algunas preguntas con la etiqueta Yo Me Informo PMA de si existe algún reporte de cuántos adultos mayores han sido afectados por COVID-19. Correcto. Nosotros, como yo te digo, tenemos un grupo que monitorea diariamente los hogares. Son 75 hogares a nivel nacional. Cada técnica tiene bajo su responsabilidad 15 hogares. Tiene que entregar un reporte en la mañana y al mediodía, y si es un caso de emergencia, las veces que sean necesarias, tiene que darle seguimiento al caso de los pacientes que tengan algún tipo de situación especial. Yo lo dije antes, la población de adultos mayores en esos 75 hogares son 1.500 adultos mayores, de los cuales en este momento casas hogares que han sido hasta el corte del día de ayer afectados, tenemos una población recluida entre hombres y mujeres que llega a 356 de esas casas hogares. De esas casas hogares, esa población de 11 casas hogares, tenemos que han sido positivos entre hombres y mujeres 105 adultos mayores que han dado positivo de COVID, de los cuales hospitalizados, de esa población, 14 han sido hospitalizados. Tenemos una baja, lamentablemente, de esa población de 8 adultos mayores a este momento. Recuperados tenemos 6. Tenemos colaboradores también que han sido, estas casas hogares son 101 colaboradores, de los cuales solamente 28 han resultado positivos y que están guardando su cuarentena, que se les ha hecho su hisopado. Inmediatamente estos casos de COVID se dan en un hogar, como yo les dije anteriormente, se coordina con el MINSA y con las autoridades del centro de salud más próximo, de manera que se le hagan los hisopados a todos los adultos mayores. Esos hisopados son los que nos van a dar como resultado al personal técnico encargado del tema, cuántos están contaminados, cuántos no tienen COVID, cuántos pueden permanecer todavía por su condición en los hogares. Eso es importante que lo diga también, porque si un paciente no tiene síntomas muy acentuados, aislado y con las medidas de bioseguridad que deben tomarse, debe permanecer en el hogar. Y ahí se le da seguimiento puntual a ese adulto o a esos adultos mayores que están en recuperación en una casa hogar. Si hay alguna situación que amerita tomar otro tipo de medida, ya sea que el paciente tiene que aislarse porque no hay las condiciones en el hogar y ese adulto mayor todavía tiene movilidad, todavía puede, es decir, no tiene una situación de dependencia, ese adulto mayor es colocado en un albergue o un hotel, porque él puede valerse por sí mismo y queda bajo control de las autoridades que están regentando ese albergue o ese hotel. Si la persona o el adulto mayor está en una condición ya que necesita hospitalización, entonces el adulto mayor es hospitalizado y se siguen los protocolos en el centro hospitalario donde ha sido llevado el adulto mayor. Bien, de esta manera queremos agradecer la participación a través de Yo Me Informo PMA de Iracema Ahumada. Ella es coordinadora nacional del adulto mayor, dando a conocer esos protocolos que se están realizando en las casas hogares y esa atención oportuna que se les da a nuestros adultos mayores. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bendiciones para usted y continuamos con más entrevistas, Betseray. Araceli, así como lo habíamos anunciado, estamos en estos momentos en contacto con la viceministra de Salud, Ivette Berrío, la primera entrevista que brinda a medios televisivos. Buenos días, viceministra. Buenos días a todos, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
Gracias por estar con nosotros y me gustaría que comenzáramos hablando sobre dos noticias positivas que se dieron a conocer recientemente. Panamá como cuarto país en América con más pruebas realizadas a la población, pruebas de COVID-19, y por otro lado, una disminución en los RT de propagación del COVID. Dos buenas noticias que nos gustaría que comenzáramos comentándola con usted. Y así es, nosotros hemos seguido trabajando en las comunidades a través de los centros de salud y de toda la red de atención hospitalaria y primaria, en conjunto con la Caja del Seguro Social, realizando las pruebas a toda la población que así lo ha requerido. Nosotros hemos observado una mecánica que se ha visto en las últimas semanas, que son noticias halagadoras por cuanto hemos podido brindarle a los centros de salud y a todas las instalaciones de salud la cantidad de pruebas necesarias para ir realizándole a la población que así lo requiere. Nosotros hemos observado que, por ejemplo, en abril se hicieron un poco más de 700 pruebas al día. El número real es 743 pruebas por día en los diferentes instalaciones de salud. Pero para julio ya este número aumentó y se hicieron alrededor de 3.000 pruebas diarias por cada 1.000 habitantes. Entonces eso nos indica que la población necesitada para realizar las pruebas o sospechosos han sido atendidos y hemos tenido pues la posibilidad de captar pacientes con probabilidades y se les ha realizado las pruebas. Viceministra, en los últimos días hemos escuchado mucho sobre el kit Protégete, en qué consiste, cuáles son los complementos que tiene este kit, para que nos amplíe y a quiénes será entregados. Sí, este kit se está entregando inicialmente a todos los hoteles hospitales. Por indicaciones del presidente de la República, hemos tomado la decisión de entregar a cada uno de los pacientes hospitalizados a nivel de hotel. Son pacientes que han dado prueba de coronavirus positivo, pero que están en etapas iniciales. Entonces, estamos otorgando en el kit un oxímetro que va a permitir que el paciente regularmente esté observando los niveles de oxígeno en sangre que tiene. Entonces, además, en el kit hemos colocado medicamentos que pueden ayudar al paciente a controlar síntomas iniciales de una enfermedad respiratoria. Acetaminofén por si tiene fiebre, hemos colocado un antitusivo, hemos colocado también dosis de antibiótico para los primeros días y hemos colocado también un antiviral. Todo esto va en función de controlar la sintomatología que puede manifestarse a través de coronavirus positivo. Viceministra, Panamá es uno de los países que ya está utilizando la hidroxicloroquina. ¿Cuáles son los resultados que se están dando en estos momentos, viceministra? Hemos iniciado el uso de la hidroxicloroquina y estamos observando la evolución de los pacientes. Recién estamos utilizándola y hemos visto que ha sido de beneficio para los pacientes en las primeras etapas del cuadro clínico respiratorio, en las primeras etapas. Y pues le estamos dando seguimiento para poder tener una visión clara de o un porcentaje de el resultado que nos da a través del uso en las primeras etapas, y se está utilizando en los hoteles hospitales. Hasta ahora hemos visto una muy buena reacción de los pacientes en estas primeras etapas.
¿Qué otros medicamentos también están siendo pues aprobados a través de pacientes contagiados con el COVID-19 para su tratamiento específicamente? Sí, nosotros estamos en conversación con los especialistas, los principales especialistas que están tratando en estos momentos en hospitales como el Complejo Hospitalario y el Hospital Santo Tomás, neumólogos, infectólogos, intensivistas, y estamos evaluando en estos momentos la terapéutica más viable en casos ya de complicación de los pacientes hospitalizados y los pacientes en cuidados intensivos. Nos mantenemos en comunicación con ellos y de acuerdo a su experiencia y su experticia, entonces estamos tomando decisiones de qué otros pasos dar con respecto a los medicamentos a usar en estas etapas más complicadas del COVID-19. Viceministra, en medio de la pandemia incluso el MINSA ha mostrado esos canales de diálogo con distintos sectores, entre ellos, recordemos que la semana pasada se sentaron a conversar con los funcionarios y médicos del Hospital San Miguel Arcángel y también se sentaron a conversar con el equipo de control de vectores. En ambas situaciones, ¿cuáles fueron los logros y cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, el Ministerio de Salud, por indicaciones del señor ministro, tuvo un acercamiento con los médicos y funcionarios de estas entidades hospitalarias como el San Miguel Arcángel, puesto que había un descontento y unas aspiraciones no concluidas y que nosotros reconocemos que los médicos pues están solicitando remuneraciones justas de acuerdo al trabajo que ya han realizado. Y son situaciones que vienen lamentablemente de arrastre, una situación administrativa que el Ministerio de Salud en este momento está afrontando. Llegamos al acuerdo con ellos en pues dotar a las instancias del Ministerio para que se le dé respuesta a su situación, a la situación de insumos, que es lo más importante, que ellos tengan todos los equipos de cuidado personal para poder realizar su trabajo. También nos pusimos de acuerdo con ellos a evaluar las finanzas del Ministerio de Salud para poder responder a las aspiraciones que los médicos y otros trabajadores de salud presentaron ese día en la reunión. La reunión fue muy positiva porque se identificaron nudos administrativos desde el hospital que no permitían que esta información fluyera adecuadamente y que se le pudiera dar respuesta. Pero luego de identificados estos nudos administrativos, llegamos al acuerdo de pues encontrar la viabilidad para dar respuesta a las necesidades y a las aspiraciones justas que los médicos y otros trabajadores de salud presentaron en la mesa de negociación ese día sábado. Viceministra, sabemos que el equipo del Ministerio de Salud realiza esfuerzos importantes para tratar de dar con las personas contagiadas en diversas comunidades. Se han desplazado incluso hacia ellas y también se ha procedido al nombramiento de personal para el tema de la trazabilidad. ¿Cómo avanza este tema en la captación y también el reconocimiento de casos positivos? Sí, es importante y esta pregunta va justamente con el tema con que se inició la entrevista, puesto que ustedes comentaban que se había ampliado la cantidad de personas que eran hisopadas para identificar a los positivos. Nosotros hemos montado una estrategia dirigida por el ministro de Salud, una estrategia de trazabilidad que nos permite la identificación de los pacientes positivos y de sus contactos. Nosotros nos movemos con los equipos de respuesta rápida al lugar en donde viven las personas que han sido contactos con el paciente positivo, sus familiares, las personas no solamente contactos cercanos, sino también inclusive en la comunidad o en su lugar en donde desempeña labores. Para identificar estos contactos se mueve un equipo hasta allá y
le realiza la prueba para poder identificar en qué punto está y dar las indicaciones e iniciar cuarentena a cada una de estas personas que son contactos de un paciente coronavirus positivo. De esta manera se inicia el cerco para evitar que otras personas puedan ser contagiadas con el virus. Nosotros tenemos una gran expectativa con la trazabilidad porque hemos realizado este ejercicio en todas las áreas del país, inclusive las áreas de difícil acceso. Nos estamos apoyando con equipos que nos brinda el SENAM, el Ministerio de Seguridad, a través de todo su equipo de Proteger y Servir, SENAM, para que nos ayuden a llegar hasta las áreas de difícil acceso y también localizar allí los contactos. Viceministra, por acá nos preguntan qué otras acciones se van a tomar frente al COVID-19, porque en los últimos días hemos visto que se han sumado clubes cívicos y también hemos visto que la empresa privada está dando ese granito de arena para combatir este virus. Nos sentimos complacidos de la respuesta positiva de los clubes cívicos y otras fuerzas vivas de la comunidad, puesto que esta es una situación que no es responsabilidad de una entidad solamente, es responsabilidad de todo el país, y en la medida en que que nos unamos dirigidos a controlar la propagación del virus, trabajando en conjunto, hombro a hombro, con un mismo objetivo, vamos a tener mejores resultados. Y pues vemos con muy buenos ojos el hecho de que los clubes cívicos y otras fuerzas vivas del país se hayan unido desde la semana pasada con este gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para cercar la propagación del coronavirus en nuestro país. Creo que de esa manera, trabajando en equipo, vamos a lograr rápidamente mejores resultados para beneficio de todos. Bien, de esta manera queremos agradecer la participación en Yo Me Informo PMA de la viceministra de Salud, Ivette Berrío. Ella apenas tiene un mes en este cargo. Gracias por compartir con nosotros esa primera entrevista a través de Yo Me Informo PMA y, por supuesto, dar a conocer esas acciones que ejecuta el Ministerio de Salud para prevenir y mitigar este contagio por el coronavirus. Muchas gracias, viceministra. Gracias a ustedes. Tengan buen día. Betseray. Ahí está, vamos en estos momentos a establecer nuestro próximo contacto vía Zoom. Estamos en contacto con Carolina García, que es chef ejecutiva de la cocina de Sofía, miembro fundadora de la Fundación Rescate de Alimentos. Buenos días, Carolina, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por darnos este espacio a la Fundación Rescate de Alimentos para hoy, pues, contarles un poquito sobre quiénes somos y lo que estamos haciendo en estos tiempos de pandemia. La Fundación Rescate de Alimentos se conforma en el año 2016 de la mano de chefs profesionales y de personas afines a nuestra industria, con el espíritu, pues, de crear conciencia y buscarle soluciones a los desperdicios de alimentos que tenemos en nuestro país. Nosotros, pues, a diario desperdiciamos toneladas de alimentos, sobre todo frutas y verduras, que, bueno, no se llegan a consumir, a vender y terminan en la basura. Entonces, de estas toneladas que se desperdician a diario, podemos decir que ocasionan un impacto sobre el medio ambiente, un impacto en la economía, porque el costo de manipular toda esta basura y de llevarla a vertederos, que es donde terminan parando, es muy alto. Y bueno, por supuesto, el hecho de que en realidad la comida no se debe botar. Entonces, en un país en donde hay tanta desnutrición, pobreza y hambre, esto como cocineros nos parece inaceptable. Entonces, nosotros desde el 2016 hemos estado trabajando sobre un proyecto en el que nosotros podamos rescatar estos alimentos y que no terminen en la basura, sino como platos de comida. Entonces, bueno, en momentos de pandemia, justo recibimos la personería jurídica de la Fundación
y nos pusimos a trabajar para cocinar y llevarle comida a más de 375 personas a diario, que es lo que estamos logrando nosotros hacer en estos momentos. Entonces, ahorita mismo somos varios cocineros y colegas que estamos utilizando nuestras estructuras de restaurantes, plantas de producción, para recolectar, procesar, transformar y luego pues donar estos alimentos ya cocinados a comunidades, albergues y zonas de riesgo donde sobre todo hay muchísimos niños necesitados. Ahorita mismo estamos con la meta de aumentar la capacidad que tenemos de producción y de llegar a 2.000 a 5.000 comidas diarias, pero nuestras estructuras como restaurantes, la capacidad de trabajo que tenemos, pues está un poco reducida, porque a la par de estar cocinando para nuestros negocios, estamos voluntariándonos y preparando todas estas comidas diarias. Entonces, estamos buscando la manera de capitalizarnos para poder abrir un centro de producción en donde podamos de una manera sostenible aumentar la capacidad y seguir ayudando a los más necesitados. Carolina, ¿me escuchas? Sí. Carolina, para que nos comentes, muchas personas nos están escribiendo cómo pueden apoyar a la Fundación Rescate de Alimentos, cómo pueden aportar ese granito de arena y si tienen también un número de redes sociales, un número bancario para que puedan pues hacer efectivo algún aporte. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos nuestra cuenta de Instagram, Fundación Rescate de Alimentos. Nuestro correo electrónico es fundacionrescatedealimentos@gmail.com. Y bueno, ahorita mismo nosotros tenemos varios voluntarios y el perfil para poder ser voluntarios también a veces es un poco específico porque tenemos que tener carnet de manipulador de alimentos, el carnet blanco de salud, porque estamos manipulando alimentos y tenemos que asegurar la parte sanitaria de toda la operación. Entonces, una vez que tengamos un centro más formalizado para la fundación, podremos recaptar más voluntarios e incluso tenemos como la meta de generar puestos de trabajo. Carolina, también en estos momentos se va a proyectar en pantalla el número de cuenta de la Fundación Rescate de Alimentos para que todos los amigos televidentes que están en casa puedan contribuir. En estos momentos se va a estar proyectando, es una cuenta de ahorro del Banco General, escuchen muy bien, 04059831980886. Esta es la cuenta de ahorro del Banco General de la Fundación Rescate de Alimentos, o también puede contactarse con ellos a través de fundacionrescatedealimentos@gmail, en Instagram y redes sociales también, pues si quiere conocer un poco más de la labor que ellos están realizando, sobre todo en tiempos de pandemia, la entrega de comidas a más de 15 comunidades de población vulnerable que se ha visto seriamente afectada con la presencia del COVID-19 en nuestro país. Carolina. Exacto, muchísimas gracias por compartir la información. La verdad es que ahora mismo nosotros nos impresiona la cantidad de personas que se han unido a nuestra causa, empresas, proveedores, distribuidores, productores, que nos han estado haciendo llegar donaciones de alimentos. Obviamente el principio de la fundación siempre fue como productos perecederos que estuviesen más vulnerables, como son las frutas y las verduras, que en nuestro país por temas de logística, cadena de frío, termina muchísimo, como un 40% de lo que producimos termina en la basura en vez de platos de comida. Entonces, esa es como la visión principal de nuestra fundación, poder hacer algo con todo eso. Pero ahorita mismo, pues también obviamente estamos recibiendo donaciones de productos secos, proteínas animales, Tetra Paks, enlatados, para poder pues con esos frutas y vegetales que rescatamos, hacer comidas bien nutritivas y llegarlas a los más necesitados. Lo que más necesitamos ahorita mismo es donación en dinero para poder hacer que nuestra operación sea sostenible en el tiempo y aumentar la capacidad de producción, porque cada día, lamentablemente, por el tema de la pandemia, tenemos más personas tocando nuestras puertas y pidiéndonos ayuda
y nosotros queremos poder ayudar. Entonces, esa sería como la principal forma de ayuda que necesitamos ahorita mismo para poder, entonces, manipular, recibir, tener un centro de acopio de todas esas cosas que nos están donando, porque ahora mismo, por la pandemia, muchos distribuidores también tienen exceso de producto que no han podido vender, panes congelados, productos de panadería, Tetra Paks, y bueno, en las comunidades nos piden un poco de todo, ¿no? Nosotros nos enfocamos en cocinar, somos de corazón cocineros los que hemos hecho esta fundación de rescate de alimentos. Entonces, no es tanto como repartir bolsas de comida, sino los alimentos ya preparados en lugares en donde pues Carolina, muy cocinar, interesante todas estas acciones que están realizando a través de la Fundación Rescate de Alimentos. Queremos agradecer tu participación y, por supuesto, reiterar las cuentas de redes sociales, Fundación Rescate de Alimentos, para que puedan pues contribuir también con esta loable labor que están realizando. No solo Carolina, sino también varios panameños que se han unido pues para apoyar a toda la población afectada. Gracias por acompañarnos, Betseray, también. Muchas gracias a ustedes. Sí. Así es, de esta manera hemos llegado entonces a la parte final de Yo Me Informo PMA y por supuesto también los esperamos mañana. Chao.